Caldero Radio presenta Por un Mundo Mejor. Conduce la doctora Teresa Robles. Comenzamos. Aquí estamos otra vez en este programa Por un Mundo Mejor, con un tema muy importante. No sé si es la segunda o la tercera vez que viene Araceli con nosotros, pero ya he estado aquí otras veces hablando, por ejemplo, de cómo hemos cambiado las mujeres. Y creo que alguna vez anterior también hablaste sobre violencia, y esta es la tercera vez. Y ahora en este principio de año viene con un tema muy especial que espero sea algo que empiece a germinar y a crecer durante todo este año nuevo. Y el tema muy especial es las personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico, a las que se llama con discapacidad emocional. Esas personas, poco sabemos de ellas porque están encerradas o en un hospital o en sus casas, o no se les quiere ver, se les ve como bichos raros y a veces hasta miedo se les tiene de oírlos decir incoherencias o de su mirada. Tienen una mirada muy penetrante. A veces yo he sentido como que con la mirada me traspasan y yo fuera transparente y vieran del otro lado. Pero son parte de nosotros, de nuestras familias y de nuestra realidad. Y Araceli tiene un plan maravilloso para ayudar a que estas personas se incorporen más a la vida y a la sociedad, o la sociedad las incorpore más a ellas. Platícanos de tu plan, Araceli. Más que es un plan, es un sueño. Yo estoy recordando que hace mucho tiempo en la televisión no se veía a tantas personas de color, en el cine, en todos lados, y de tanto presentar en diferentes programas, diferentes personas de color en diferentes roles, nos hemos acostumbrado a ellas. Y de repente, casualmente vi una película de 1970 donde salía Sidney Poitier, que era el único actor negro que había en el cine entonces, y era todo un acontecimiento ver una persona negra en el cine. Y me puse a pensar cómo hemos cambiado, cómo el cine nos ha servido para incluir imágenes, y de tanto que las vemos y las vemos y las volvemos a ver, ya nos parece que son parte de lo nuestro. Es difícil que en una película europea o americana ya no haya negros, por ejemplo. Puede ser el policía, que es el héroe, puede ser la pareja de la protagonista, por todos lados, no solo negros, de todas las razas. Ahora en Netflix hay series coreanas. ¿Cuándo habíamos visto una serie coreana? Tampoco turca, aunque los turcos también son raza blanca. Y así pasa también con los indígenas. Antes yo me acuerdo de alguna película que se llamaba, me acordé del Derecho de Nacer. En esa película que pasó en México, y seguro las personas que somos un poco más mayores la vimos y la vieron en nuestra casa cuando solo había la televisión de Televisa, que no había internet y que no había tanto cine como hay hoy, ¿no? Y que era una persona de color y una persona la que atendía la limpieza de la casa y el cuidado de los niños. Y ahora eso no es así. Eso lo vemos como normal y transparente, sentadas en un restaurante, en una tienda comprando igual que nosotros, de compañeros de transporte del metro, y eso ya es normal. Y en todas las películas hay personas con diferentes roles y de diferentes razas. De tanto verlo en el cine nos hemos acostumbrado a su presencia.
Igual pasa con las personas que tienen orientaciones sexuales diferentes. Las personas que tienen orientaciones sexuales diferentes, hace creo que 10 años, también estaban muy estereotipadas en el cine, no tenían derechos, estaban excluidas en sus familias, como que la familia de lo que no es normal, bonito y precioso, tiende a esconderlo y a hacerlo un secreto y meterlo en un cajón y en muchas casas, en muchas maneras, mandarlo al abandono, porque no sé qué hacer con esto, entonces se va para una hacienda donde no hay nadie, un castillo, como mandaron a la reina Juana la Loca, a la hija de Isabel la Católica, Parece que ni y que siquiera estaba vivió loca, en un solo era castillo. celosa. Y era celosa y tenía razón de tener celos, ¿eh? Ni siquiera era ¿Mandé? loca. Ni siquiera era loca. Era celosa y tenía razón de tener celos. Sí, tenía una celiotipia, pero yo creo que, como tú lo has dicho muchas veces, es cuestión de grado. Es cuestión de grado el no permitir que se separe el esposo medio centímetro, el que no voltea a ver a otras personas. Y lo que era molesto entonces era el grado, los exagerados berrinches que hacía cuando no estaba o sabía que estaba con otra. Pero todas esas cosas tienen presencia en la historia. Y aunque tengan presencia en la historia de muchas maneras, siempre los seres humanos hemos reaccionado igual, escondiéndolo, no sabiendo qué hacer con ello, Tachándolo de malo. Mandando a un sacerdote para que saque el demonio de ahí, o a un curandero, o hay muchas cosas relacionadas con eso que no las entendemos. Y si no las entendemos, pues las ocultamos y luego en unos casos hasta nos sentimos culpables porque existan. Es como el caso de la violencia. Cuando una mujer recibe violencia, siempre se siente culpable de recibirla. También hay una culpa de las familias que tienen. Yo me imagino muchas mamás, su desesperación, en ver a una hija catatónica que está parada noche y día sin querer comer, sin querer hacer nada. Sin poder, sin poder. Sin poder hacerlo. Sin poder. Pero sin poder moverse. Tú hablas desde el poder, desde lo que le pasa a la persona que tiene catatonia. Y yo hablo desde el lugar de la mamá. La mamá no sabe qué hacer. Yo voy a hablar en todos los casos desde el lugar de la mamá. Y para eso tenemos una experta que hable del lugar de la terapeuta. Y entonces yo voy a explicar cómo se puede sentir confundida, sin saber qué hacer, rezando un rato, el otro día desesperándose. Regañando el otro rato. ¿Mandé? Regañándola otro rato. Regañando, intentando 100 conductas a ver cuál resulta, sin saber qué hacer y tampoco sin saber a quién contarle. Entonces un día puede ir a ver a un médico y el médico le extiende una receta sin ninguna explicación. Sin ninguna de esto, usted está enfrentando un proceso y vamos a ver cómo va. Tráigamela dentro de 8 días y eso es todo. Esa es toda la explicación que se recibe. Y si tienen si van a ver alguna persona un poco más empática, le dirá, bueno, pues esto es una carrera larga, tiene que cuidar que siempre se tome la medicina y va a ver cómo mejora y tráigamela dentro de un mes. Pero realmente la información que hay acerca de esas enfermedades a las familias es mínima. Y para tener un marco más claro de cómo surgen esas enfermedades, cómo las siente la familia,
los caminares, en el ir y venir, he visto unas películas de las cuales voy a tomar un pedazo, donde sirve para ejemplificar la situación. Oye, Ara, en este Dime. programa está interesantísimo todo lo que dices y estoy segura de que muchas de las personas que nos escuchan les están cayendo veintes, o alguna dirá, así me pasa a mí, así le pasa a mi tía, así tengo una vecina, y le están cayendo veintes. Pero también es importante que demos tips para que las personas que estén en una situación así, o que se enteren de una situación así, puedan ayudar, porque en este programa vamos a dar tips, vamos a dar ideas para poder ayudar a lo que tú estás Hay diciendo, que se también incluyan. dentro de la secuencia que voy a hacer entre cine y comentarios, hay varias ideas. Hay varias familias que encuentran soluciones. Ajá. Estoy usando el cine como estudio, como un método de estudio y de ver lo que sienten las familias, cómo acceden a las instituciones, el ir y venir, y cómo encuentran diferentes soluciones. En esas preciosas soluciones me encontré una película verdaderamente adorable. Se llama Benny and John. Ajá. Esa película, Benny and John. Ajá. Esa película presenta, es de 1963 y presenta a unos jovencitos que se quedan huérfanos, y el hermano es un hermano incluyente, generoso, empático, lindo, que no va a dejar a su hermana por nada del mundo. Y entonces él decide contratar, él es mecánico y decide contratar a una cuidadora. Porque la hermana era paciente psiquiátrica. La hermana. Entonces la deja con sus excesos. Ella tiene excesos en la comida, le gusta nada más pintar, no le gusta que nadie interrumpa sus rutinas, y ya hay que tenerle paciencia. Entonces el hermano les lee la cartilla, cómo tienen que tratar a la hermana y que tienen que aguantar, y les da su lana por eso. Y que solo le gusta hacer el licuado así, que en todo había que ser responsables y cuidar que a ella no le pase nada. También la lleva el hermano a una consulta psiquiátrica con una médica empática, dijéramos, ¿no? Que para ella la única solución es que las personas que tienen una discapacidad del tipo que la tengan y del grado que la tengan, deben de estar recluidas. Y entonces cada vez que se les lleva, oye, ¿ya pensaste qué bonita es esta residencia? No, yo voy a cuidar de mi hermana y yo voy a cuidar de mi hermana. Entonces la chica veía cómo su hermano jugaba barajas, le gustaba pintar y su hermano le proporcionaba todo lo que necesitaba para pintar, le daba lo que le gustaba comer y cuidaba de ella increíblemente. Y eran hermanos que se comunicaban muy bien, se comunicaban sentimientos, comunicaban emociones, eran respetuosos con los tratos que hacían, y se comprendían y la situación funcionaba. Oye, Ara, yo tengo el papel de estar buscando tips para las personas que nos escuchan. Y de lo que estás diciendo es que habría que tener paciencia y buscar cuidarlos, dándolos o permitiendo que hagan lo que les gusta hacer. Pero a veces hay situaciones, que no era el caso de esta niña de la película, donde hay violencia o donde hay agresiones, ¿verdad? Pues sí, ahí es donde las cosas son, como tú lo has dicho muchas veces, que es cuestión de grado, es de cuestión de frecuencia.
Y eso es lo que no sabemos entender. Tal vez, como yo lo sentí, pienso que algunas mamás también lo sienten, que el día que te dicen que tu hijo tiene una enfermedad mental y que tiene que tomar pastillas por toda la vida, sientes que es una puerta a la cual no quieres entrar. Es algo que no quieres entrar, entonces ojalá no se tomara las medicinas, ojalá pasara rápido, y no sabes cómo va a seguir, porque eso es un camino que hoy empieza y que tiene fecha de entrada nada más, y que nadie sabe cómo va evolucionando. Y los ¿Qué les papás no recomendarías? sabemos cómo va a ir evolucionando. ¿Y qué les Algunas dirías a las mamás y a los papás que les dicen por primera vez que su hijo tiene una enfermedad mental y que tiene que tomar medicinas toda la vida? Yo les digo que vamos a ser optimistas. Así como hay grandes presupuestos para la cura del cáncer, y así como hay grandes enfermedades para curar muchísimas cosas, esperamos que ahora aparezcan nuevos medicamentos. Lleva muchísimos años que eso no evoluciona, o que haya nuevos entendimientos, no sé, algo que aparezca, que esto evolucione para hacerlo más funcional, más llevadero, más humano, más flexible, ¿sí? Y que nos sirva a los padres a entender qué problema tenemos en las manos. Yo voy a contar una historia. Pero espérame tantito, Ara, porque también te quería decir que tú sabes que yo he trabajado bastante tiempo con pacientes psiquiátricos y que me gusta trabajar con ellos. Pero yo he encontrado de que de cada 10, fácil 7 u 8, no son verdaderamente pacientes psiquiátricos. Hay temas o espirituales o tienen lo que se llama fenómenos anómalas, que son habilidades que no tienen la mayor parte de las personas y no las saben manejar y las manejan mal. Y entonces, habría que tener eso en cuenta. Pero por otro lado, hay personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico y le están buscando y no lo quieren aceptar. Son los dos lados, hay que buscar siempre las dos cosas. Descartar si no son una habilidad extrasensorial que no saben manejar y que se les atraviesa. No sé si te acuerdas de Carmelita, que se salía de su cuerpo para ir a curar en la noche. Y sus hijos se asustaron cuando lo supieron y la empezaron a medicar con medicamentos psiquiátricos. Y las cosas se arreglaron cuando los hijos entendieron que no les estorbaba en nada que su mamá se saliera de su cuerpo para ir a curar y que eso no ameritaba medicamentos psiquiátricos. No sé si te acuerdas de Jorge, también en uno de el primer grupo que tuvimos en el centro, que sentía que le robaban la energía. Y él sentía la energía cómo salía por los chakras de sus manos y cómo entraba y de sus pies. Cuando entendió eso, se acabó el delirio. Claro que había muchas otras cosas que trabajar. No sé si supiste también de un paciente que tenía alucinaciones, que vio Margarita Gutiérrez y que oía voces, y cuando le dijo que le dijera las voces que no tenían por qué insultarlo ni decirle cosas, las voces desaparecieron. Entonces, es la rayita es muy clara. Yo creo que podemos rescatar a muchas personas si entendemos qué es lo que les pasa. Fabiola también. Fabiola tuvo una percepción extrasensorial y ahí se quedó catatónica. Y cuando yo le dije, a ver, ¿por qué otras personas, tantos hombres santos que se sientan para meditar bajo un árbol con la esperanza de sentirse árbol y son santos, y San Francisco de Asís hablaba con los animales y era santo, ¿y por qué tú al sentir que las voces del gato estaban en tu cabeza, decidiste que estaba mal? Y me dijo, porque yo no sabía. Y ese fue el momento donde dejó de estar catatónica. El momento en que sintió que las voces del gato estaban en su cabeza, fue el momento en que se quedó catatónica. Y el momento en que sintió que eso podía darse en otras situaciones,
dejó de estar catatónica. Entonces, yo creo que estás diciéndonos cosas muy padres que pueden ayudar a muchos familiares que están viviendo eso, pero yo también quisiera que se quedaran con la cosa de buscar cómo eso se originó. Cómo eso se originó. Yo me acuerdo cómo se llamaba, pero era un pacientito, tenemos ahí el video y se da en clase en la maestría, que en una ceremonia, en un ritual que se hizo en casa del Indio Fernández, empezó a sentirse mal y él sintió claramente una cosa que le entró. Y cuando esa cosa se fue, volvió a su vida normal. Entonces hay veces que sí son fenómenos que no son realmente un diagnóstico psiquiátrico, son malos manejos de sus fenómenos. Ahora, cuando se dan esos fenómenos, también generalmente ya crearon mucho dolor y muchas cosas que tenemos que trabajar, o tuvieron antes mucho dolor en su historia, en muchas situaciones que permitieron que eso se manejara mal. ¿Sí? Pero las personas que nos están escuchando, yo quiero que aprovechen todo lo que Araceli está diciendo para sentirse comprendidas como mamás, pero que también abran los ojos porque puede haber otras cosas. Yo creo que lo que dice la doctora Tere está condensado ahorita, porque está condensado muchos años de experiencia y muchos años de trabajo. O sea, cada caso es un caso peculiar y un caso distinto. Y yo lo que estoy diciendo es no creamos la sentencia que te aplican y el letrero que te ponen en los hospitales, porque eso depende de cómo evoluciona y depende del grado. Y depende de muchas cosas. Y que cheques si no hay otra cosa antes. Que o se sea, pueda resolver. Son cuestiones que hay que ver. Estoy pensando en hacer una red de apoyo. En esa red de apoyo, para dar información de primeros auxilios, dijéramos, cuando hay que acudir a un hospital, cómo hay que hacerlo, cuáles son los derechos de las personas como pacientes psiquiátricos, cuáles son sus derechos médicos, sus derechos como ciudadanos, sus derechos como hijos de una familia, sus derechos de no estar en un closet y que todos se avergüencen de él por ser diferente. Dijiste algo muy importante. En la sociedad hemos aprendido que tenemos que ser igualitos todos. Igual vestir, igual de saludar, igual peinarnos, tener una misma moda, tener todo igual. Y las peculiaridades y los subires y bajadas se ven como cosas raras. Y las cosas raras se rechazan. Se dicen, de esto no quiero, se sentencian. Oye, encuentra cada quien diferentes maneras, lo aíslan, lo ponen en un departamento solo, pero los subires y bajadas necesitan protección. Ese es el punto difícil. Eso es importantísimo. Es importantísimo. Y dijiste algo que tiene que ver con esto, Ara, que no quisiera que se dejara pasar, porque a lo mejor ahorita me dio preocupación que lo que yo dije, que muchas veces son fenómenos espirituales, sí hay que checarlos, tampoco quiero dar falsas esperanzas. Y está muy bien ahorita decir, pues Jorge sentía la energía salir de los chakras y Carmelita se salía de su cuerpo y aprendió que era normal, etcétera. Pero, ¿qué pasa en el momento? Tú acabas de decir, quieres poder dar tips de qué hacer en el momento de una crisis. Cuando alguien está en una crisis y entonces, pues, se está queriendo matar o está desconectado y no reconoce y quiere agredir, pues hay que saber qué se puede hacer. Es decir, es fácil decirlo desde acá. Es fácil para mí ver un paciente que me lo traigan, que lo vea por Zoom, y aunque lo vea muchas veces ya la familia, pues yo soy la que lo veo qué puedo hacer, ayudo, pero no soy la familia, ni vive en mi casa. A veces he tenido pacientes en mi casa, pero no vive en mi casa normalmente. ¿Sí?
está con su familia, ¿verdad, Ara? Es que ese es el punto, de tener patrones para poder convivir. Y sobre todo, ¿por qué se están reconocidos las personas con discapacidades emocionales como personas sujetas a protección? Porque la necesitan. Porque necesitan en algunos casos protección económica. En otros lados la necesitan en ocasiones, algunas veces sí y algunas veces no. En otras necesitan protección de salud, en otras necesitan estar muy cerca, a mediana distancia o más lejos. Las personas necesitan diferentes cosas y tienen diferentes necesidades especiales. Y hay que tener cierta inclusión para ir entendiendo las necesidades especiales y sentir la obligación de responder a ellas. ¿Por qué? Porque no es autosuficiente. Si fuera autosuficiente en todo momento, en todas las circunstancias y para todo, no sería una persona que se le catalogue como paciente psiquiátrico. Oye, Ara, entonces, ¿qué recomiendas hacer a las mamás, a los papás, a los hermanos, a los vecinos? ¿En qué pueden ayudar? ¿Cómo pueden participar en esta protección? ¿A qué distancia pueden estar? ¿Qué aconsejas? Creo que es difícil saber a qué distancia, porque es dependiendo de las circunstancias. Yo creo que necesita ayuda, es el mismo caso que una persona que la atropellan en la calle y necesita ayuda, ¿sí? Y no se puede valer a sí mismo. Entonces hay que acudir a los profesionales de la salud a pedir ayuda. Y si no responden adecuadamente, porque lo que sea, busquen otro profesional de la salud y busquen otro, se vale. En los derechos de los pacientes psiquiátricos hay el derecho a cambiar de médico, a pedir otra opinión. Y eso tenemos que aprender los papás de cuáles son nuestros derechos para ejercerlos. Y saber que no son para siempre, que las cosas van y vienen, que unos ratos son críticos, que otros ratos mejoran, que hay enfermedades del carácter, que muchos hombres violentos tienen alucinaciones y no ven a su esposa, sino que ven un demonio que es el que están ahorcando y pues necesitan pedir ayuda y necesita intervenir la policía y necesitan intervenir las autoridades porque en este momento de la sociedad así estamos. A lo mejor habrá otros momentos más adelante, más generosos, donde esto no exista o tengamos más recursos mentales y emocionales para manejarlos o para entenderlos, ¿no? Porque es muy fácil entender una chiquita que se nos muestra en el camino y que es una chiquita Down. A nadie se le ocurre pedir ni tener la expectativa que una chiquita Down pueda hablar bien, o tener una situación emocional con una distancia más grande, cuando ella necesita tener una distancia muy, muy, muy íntima con sus familiares, ser muy tocada para sentirse querida, o diferentes necesidades, ¿no? ¿Cómo tenemos adentro muy introyectado el deber ser, que es una cultura que hemos aprendido desde siempre, del deber ser, y todo lo que no está en relación a esa cultura se rechaza. Se rechaza si alguien no viste adecuadamente, si alguien no habla adecuadamente, si alguien no come lo que todos comen. Por fortuna ahora ya no consideramos una cosa extraña que alguien sea vegano,
Una cosa extraña que alguien sea vegetariano, una cosa extraña que alguien sea pro la comida keto, que comen pura carne y grasa, ¿no? Bueno, lo vemos con tolerancia diciendo, bueno, pues si para él está bien así, y a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Así necesitamos incluir las diferencias. Necesitamos ampliarnos en nuestro campo mental para incluir lo que es diferente, de la manera como el cine nos ha enseñado a incluir personas diferentes y que ya no nos sorprende. Ya nadie correría de un asiento en un camión porque se sentó junto a ellos una persona de color, nadie lo haría, ¿no? Ni en un avión, ni en el cine, pues se ve como normal, ¿no? Y sin embargo, esto ha sido una parte que falta mucho por entender en esta sociedad. Falta por hacer, falta por aceptarlo y falta por incluirlo en las herencias de las familias, en los patrimonios de la familia. O los papás si quieren proteger a los hijos con una discapacidad y les dan todo y los hijos no lo baratan porque no tienen una visión del mañana. Sí, por eso hay que protegerlos efectivamente, de manera que no puedan malbaratar todo, de manera que siempre se quede algún tutor o alguien manejando el dinero y cuidándolos. Así es como lo dice la ley. La ley les da prioridad, y les da responsabilidad a la familia, y es un delito abandonarlo. Hay un delito tipificado en la ley contra el abandono de las personas con discapacidad. Lo que pasa es que no se ejerce la ley en contra de la familia, pero está tipificado en la ley. ¿Por qué? ¿Y por qué se les protege del abandono? Porque de alguna manera la sociedad quiere hacer responsable a la familia y la familia quiere hacer responsable a los hospitales. Y por ahí una señora con muy buenas intenciones, que se llama Virginia González Torres, quiso implementar los derechos humanos de los pacientes psiquiátricos y cerró todos los manicomios. Pero eso no estuvo del todo bien, porque resulta que los padres vamos a vivir menos tiempo que los hijos, que eso es una ley de la vida, y que los pacientes con problemas mentales viven mucho tiempo. Lo sabemos en este momento y también son resistentes a muchas enfermedades crónicas. Y tienen que vivir en un lugar donde los cuiden. Aunque lo que decía Virginia, y a lo mejor tenía razón, que no es solo en México, en el mundo hay muchos malos tratos en los hospitales psiquiátricos. Sí, exacto. Es que, ¿qué tanto es tantito? Pero es un exceso cerrar todas las posibilidades y excluir que solo se atienden pacientes psiquiátricos 20 días por internamiento y si requiere más, para afuera. Eso llevó a un extremo la sociedad. Lo llevó a situaciones extremas. Y yo llegué a ver cosas terriblemente dolorosas, cómo traían a un hospital a una gente a consulta que había estado encadenado. Dices, Dios mío, ¿qué es esto? Porque no tenían para la medicina sus papás y pues ahí no lo querían tener y no lo querían tener en ningún lado, ¿no? Claro que estoy hablando de casos extremos, pero yo creo que deberían de existir políticas públicas adecuadas para casos extremos. ¿Qué puede hacer una persona común y corriente que esté escuchándonos en el programa cuando se entere de una situación así, Ara? ¿O qué puede hacer alguien cuando vea una crisis en la calle, que a veces se dan, de algo? Para mí me queda claro cuando es una crisis psicótica, pero a lo mejor a todo el mundo no le queda claro. Pues yo creo que hay que consultar al corazón,
porque el corazón siempre te dice la verdad. Dice, si te sientes en peligro, si sientes miedo, si sientes que algo raro está, pues hay que hablar al 911 y solicitar una ambulancia para solicitar ayuda. Más vale solicitar ayuda que no ponernos en riesgo, que no abandonar a la persona. Las enfermedades mentales son como cualquier otra enfermedad. Así de Pero se simple. manifiestan de manera que dan más miedo. Ese es el problema, que da más miedo y Que también da miedo tiende ver uno a decir convulsionar a no alguien. existe. ¿Cuántas personas hay que sus padres, teniendo buenas posibilidades de cuidarlos y de atenderlos, les ponen un departamento, algunos les ponen una persona que los cuide, pero muchos de ellos mueren solos en su casa y se enteran que murieron 10 días después, cuando huele mal y algo pasó, ¿no? Pero dicen, pues él quería vivir así, él quería vivir solo, él no quería el contacto con la familia, él no quería venir, o él no quería tirar la basura, o él no quiso. Híjole, ahí llegamos a un problema muy grande. No tiene la voluntad tan integrada como nosotros para escoger, para tener un sentido de futuro y saber qué escoge. Porque yo entiendo, desde mi entender, por supuesto, que ningún paciente psiquiátrico tiene sentido de futuro. Y de planeación del futuro no. Y que una de las cosas que hablan de los grados de la enfermedad es si siente pena o dolor de hacer daño a los demás, si da cuenta que hace daño o no se da cuenta. Eso es una raya para mí, es una raya entre la salud y la enfermedad. Si te das cuenta, ¿me decías, Tere? ¿Qué me decías? Que tú estás hablando defendiendo y mostrando qué pasa con el paciente psiquiátrico. Pero yo también, tú dijiste que ibas a hablar como mamá, también me pongo en el lugar de los papás que han sido agredidos, a veces han sido golpeados, han sido quemados, le quemaron la casa, yo sé de un caso, le quemaron con un cerillo, con un cigarro el paciente, y esos papás también, ¿qué? Esos papás que han sido agredidos, ¿qué pasa con ellos? ¿También tienen derecho a estar bien? Todos tenemos derecho a estar bien. Ahí es donde necesitamos ayuda de hospitales que se sientan obligados como parte de nuestros derechos, a apoyarnos en todas esas crisis. Porque son crisis que bien medicados pasan, ¿no? No como dicen los protocolos médicos, que cualquier crisis se acaba en 20 días, pues no siempre es cierto. A mí me tocó vivir que no eran ciertas, que no era cierto, le aplicaban a mi hijo el protocolo y pues no salía, íbamos a la casa y estábamos y regresábamos igual, ¿no? Y pasaban muchas cosas, necesitamos mejor atención psiquiátrica y Pero mejor... en una crisis puede hasta matar. Yo también he sabido casos que han mandado al hospital a alguno de los padres o algún hermano. ¿Sí? Lo que pasa es que es muy difícil ver la gravedad, porque empezamos a ver la gravedad cuando vemos que rompe cosas, que está físicamente alterado, que es otra persona. Yo creo que una de las cosas que más me costó entender es ver que venía alterado y yo tenía la sensación de que ese no era mi hijo. Y tenía una mezcla muy grande entre miedo, ganas de correr, irresponsabilidad, y en ciertos momentos salía de la casa.
En otros momentos ponía un diazepam en una Coca-Cola y la dejaba ahí. Y después ya regresaba a la casa. Y en otros momentos pedía ayuda, pero en esos momentos que pedía ayuda, dependía del juicio de la policía que me ayudara como yo necesitaba o como él inventaba. Ajá. Y eso hay que tener una cultura. Hay que conocer nuestros derechos para poderlos exigir. Oye, Ara, tú hablaste de un principio, de que un sueño que tenías. Ese sueño, platícanos, tiene que ver, me imagino por lo que has dicho, con que los pacientes con discapacidad emocional sean aceptados en la sociedad y vistos como parte de la sociedad, ¿verdad? Pues Pero sí. también tiene que ver con un entrenamiento a los papás y a la sociedad de cómo manejarlo saludablemente y respetuosamente. De opciones de manejo de familia diferente. Sí, para eso mismo estoy juntando la serie de cine que da opciones y da ideas y da propósitos y he encontrado en el cine varias cosas que son un ejemplo de una opción. No son la opción, es una opción. Y dice uno, bueno, pues esto podría haber funcionado en este caso, en el otro. Y también una idea bien loca. Como yo estoy viendo que en el cine se ha dado la normalización de todo, y ustedes pueden ver de qué manera se ha visto como parte buena la normalización de tantas personas, ¿sí? Aunque también tiene una parte muy, muy dramática. Todos los niños ven como normal tantas películas donde un asesino mata a otro y eso es terrible, pero bueno, hay cosas buenas y cosas malas, pero las partes buenas son las opciones que da. Y yo quisiera que en las escuelas de cine se promovieran películas para dar ejemplos de buenos resultados, buenas funciones de familias, buena integración a los pacientes, la distancia razonable, etc. Y me gustaría tener dinero para tener, por ejemplo, 500,000 pesos. Es un premio aceptable para mover a cineastas a dar ejemplos de películas que pueden abrir el corazón y las esperanzas de las familias. Porque yo, buscando estadísticas, me he encontrado que 1 de cada 30 personas sufre enfermedades mentales. Como quien dice, en cada familia tenemos una. ¿Una de cada cuántas? 1 de cada 30. Como quien dice, en cada familia tenemos una, ¿no? Entonces eso nos haría ver con más normalidad todo. Pero mientras estoy en la búsqueda de ese precioso premio que algún día nos va a llegar, ¿verdad, Tere? Para motivar a otros, voy a ver con este video que estamos haciendo a quién motivamos. Y a quién le damos material para hacer películas que la gente las pueda ver en su video y empieza a pensar, bueno, pues eso me pasó a mí, eso le pasó a mi hija, eso le pasó a mi cuñada, ella está muy deprimida, y encontrar cosas que hacer. Oye, Araceli, dime. Si alguien quisiera contactarte, ¿estarías dispuesta a platicar si tiene alguna situación difícil con un familiar? Claro que sí. ¿Y a qué teléfono te pueden buscar? Si lo puedes decir 2 veces despacito. En el 56 33 04 40 04 64. 56 33 40 40 04 64. ¿64 o 34? 64. Ok.
y ahí que te manden un mensaje para no interrumpirte si estás trabajando o estás haciendo algo, y gracias por apoyar. Yo creo que muchas de las personas que nos han estado escuchando están reflexionando sobre eso. Nos quedan como 7 minutitos, de los cuales quiero medio para darte las gracias, pero no sé si hay algo muy importante que quieras dejar como mensaje o algo más que quieras decir, sobre todo cosas prácticas para las personas que nos están escuchando. Sí, ¿qué hacer? Tú dijiste algo muy importante, siente tu corazón. Si tienes miedo, sales corriendo, ¿sí? Buscas apoyo, busca las autoridades. Son personas que sufren de una discapacidad emocional, igual que otros sufren de una discapacidad física. ¿Qué más dije? ¿Qué recomendaciones concretas podrías dar? Nos quedan 5 minutitos más, o 7. Pues marcar el 911 para pedir ayuda día y noche y explicar que es un problema emocional y explicar que se necesita una atención médica en principio. Y que llegue una ambulancia y lo atiende como un paciente médico. Como una enfermedad, como todas las otras enfermedades, donde se les ve la temperatura, la presión, los signos vitales, y ya conforme hay una exploración y una evaluación del paciente, se ve qué hacer y qué especialidad necesita. Así como si vemos que un paciente tiene un fuerte dolor en el corazón, pues se manda a un cardiólogo, o si tiene un problema respiratorio, se le manda a un neumólogo, o si tiene un problema estomacal. Desgraciadamente estamos muy acostumbrados a tener el cuerpo en pedacitos, ¿no? Pero se requiere también, porque todos los enfermos que tienen una discapacidad emocional también tienen problemas físicos. Y algunas veces se revuelven los problemas físicos con nosotros, y en muchos casos dicen, yo no le entro, yo ahí no le entro, ¿no? Sí, y fíjate ahora también esto que dijiste, darse el permiso de cambiar de médico. Yo diría darse una oportunidad de ver si no es otro problema de otro tipo, pero tampoco usar eso como un pretexto que haga que no lo medique. La otra cosa que dijiste importantísima era que no permitan que les quiten etiquetas ni que les digan el futuro, porque ningún médico sabe cuál es el futuro. Sí es importante que tenga cuidado, que esté medicado. Yo te he oído a ti N veces repetir, es que esta niña hay que medicarlo, es que este muchachito hay que medicarlo, ¿sí? Pero no de que ponga la etiqueta de para siempre y cada vez peor, porque no necesariamente es así. Hay muchas herramientas, hay muchas técnicas que pueden hacer las cosas diferentes. Yo quisiera señalar que todo es cuestión de grado. Hay crisis que duran un día, una semana, un rato, se vuelven a normalizar y no vuelven a aparecer en su vida. Y hay personas que les duran un poco más las crisis, hay gente que tiene, pero en muy pocas son las que tienen crisis repetitivas. Pero eso no lo saben el día que les dan el diagnóstico. A mí me costó mucho entender el diagnóstico, porque yo decía, ¿cómo es posible que me den un diagnóstico sin tomar radiografías, sin hacer estudios, sin hacer esto, y ya me dieron la sentencia de la vida y no hicieron ningún estudio para comprobar? Con una entrevista te avientan un diagnóstico mortal, ¿no? Es igual que cuando una persona tiene cáncer, dice, pues tiene cáncer y se va a morir dentro de 2 meses. No siempre sucede. Hay gente que se cura, pero ¿qué está sintiendo la persona que le están diciendo? ¿Qué está sintiendo la familia? ¿No? Hay que pensar que también
todas las personas que escuchan y que son cuidadores, porque así les tocó en su destino, sienten, ¿no? Y que tienen un destino complicado y asunto tienen que trabajar, tienen que cuidar a los enfermos de la casa, como ha sido el trabajo de las mujeres de toda la historia, de toda la vida, de siempre. No es algo nuevo. Sí, pues como siempre, Ara, nos quedamos picados contigo y da la hora de terminar y parece que estabas empezando un tema nuevo. Igual nos pasó con el tema de cómo hemos cambiado las mujeres y con el tema anterior que fue sobre violencia. Yo espero que las personas que tomaron tu teléfono, si necesitan alguna ayuda, te puedan llamar, porque yo conozco tu disponibilidad para este tipo de cosas. Bueno, ya tenemos que terminar, así es que solo me queda darte las gracias por venir a hacer conciencia de este tema. Yo creo que el hacer conciencia de este tema realmente ayuda a construir un mundo mejor. Y te deseo toda la suerte con tu sueño. Yo creo que ayer me dijo mi sobrino, no hay que desear suerte, hay que desear éxito, porque la suerte es al azar y el éxito depende de nosotros. Entonces te deseo éxito en ese sueño, que se realice, que ayude a muchas personas, que dentro de un poco de tiempo, en las películas, en las series y por todos lados, puedan aparecer pacientes con discapacidad mental, pacientes psiquiátricos, como parte de la vida, con derechos, ejerciendo sus derechos, y que nadie se asuste de que están ahí. Y yo sé que eso se va a hacer, y estamos juntas en este camino, y ahí vamos dándole. Te agradezco muchísimo que este año que empieza te traiga todo lo que necesitas para realizar ese sueño, incluyendo los caminos y las ideas y las visiones y los contactos. Y muchísimas gracias por estar aquí, Ara. Pues gracias a ti, Tere, por invitarme y por ser parte de mi vida y parte de este camino desde que te conozco. Así es. Y nos conocemos de hace 52 años. Así es. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego. pronto. Adiós.